Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los... ¿No se oye? Bien, en primer lugar, agradecer a los organizadores de estas jornadas y que me hayan invitado, así como a todos los asistentes. En un primer lugar pensé que iba a estar un poco desubicado. Yo soy médico de familia, en un foro de internistas, y hablando de inteligencia artificial, pues la verdad es que yo dije, ¿qué voy a hacer yo en una sesión de esta? Y encima, bueno, pues hablando de cosas muy a pie de tierra, ¿no? Como es la comunicación clínica, la presencialidad, y todo ello dentro de una relación clínica cambiante, como bien ha aparecido ya en este debate, en este primer debate, una relación clínica cambiante, y que yo creo que va a ir a más en el cambio y que a los profesionales también nos va a costar bastante adaptarnos. Hay que decir que la relación clínica es bidireccional. Los profesionales nos hemos tenido que adaptar a muchos cambios que han surgido de los pacientes, y los pacientes también se están adaptando a muchos cambios que están surgiendo de esta nueva profesionalidad que tenemos en la medicina en la actualidad, y que parte de ello se debe a las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Voy a empezar hablando de mi libro, como Umbral. Aquí hay gente muy joven, pero tanto Álvaro Cerame como yo estamos implicados en un proyecto de dar a conocer la relación médico-paciente como algo primordial. El núcleo de la excelencia del ser médico es la relación con su paciente, al menos así lo entendemos nosotros. Les voy a hablar un poquito del nuevo paradigma sanitario, que sin entender esto no entenderemos nada de lo que está pasando en la relación médico-paciente o en la relación clínica, qué herramientas debemos utilizar y debemos aprender a utilizar, y por último hablaré un poco de lo que se pierde si perdemos la presencialidad, o también quizá qué mejoramos si no tenemos al paciente delante. Dicho esto, me retrotraigo a mis años de Barcelona, que estuve trabajando allí algunos años, y quiero decir que la relación clínica hace ya muchos años que se empezó por algunas personas que lo veían venir, incluido el propio David Hidalgo, como ya decía a lo largo de la charla, que la relación médica cambiaba y no nos estábamos dando cuenta. Fijaos, Tizón, que es un psiquiatra de Barcelona del ámbito de la atención primaria, decía en el año 89, la relación clínica debe promover una relación de cooperación entre profesional sanitario y paciente-persona, en la cual ambos protagonistas encuentran un terreno común para abordar la naturaleza de las preocupaciones, no de un guión de enfermedad, no de signos y síntomas, sino de las preocupaciones del paciente-persona, decisiones a tomar, ideas del enfermo-persona sobre lo que le ocurre, debería hacerse, decisiones relativas a lo que hacer. Se toman en cuenta las expectativas, experiencias personales y culturales del paciente-persona y su vivencia de la enfermedad y de la propia vida. Y Francesc Borrell, padre de la comunicación clínica, por lo menos en la atención primaria, ya en el año 11 decía: la práctica clínica centrada en el paciente es aquella que tiene por objetivo diagnosticar, prevenir y tratar al paciente según los conocimientos de la medicina basada en evidencias o en pruebas, priorizando el conocimiento del paciente como persona para así lograr una comprensión compartida de la enfermedad, sus consecuencias y su tratamiento. Fíjense qué definiciones sobre la enfermedad, o sea, sobre la relación médico-paciente, mejor dicho. Pero además no debemos dejar de lado lo que han sido los objetivos clásicos de la relación clínica, de la medicina, en definitiva: promocionar la salud, prevenir la enfermedad, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y rehabilitación o inserción social. Pero hay más. Si nos quedamos solamente en esas, digamos, en esos objetivos, no estamos abarcando el espectro de todo aquello que el paciente solicita hoy en día y que nos lo solicita. Nosotros como médicos podremos obviarlo, pero el paciente va a ir a la consulta, va a volver a la consulta, va a ir a la especializada, va a ir a la privada, va a estar dando vueltas por todo el sistema sanitario porque no estamos siendo capaces de saber qué necesita ese paciente. Luego tenemos unas nuevas tareas: la construcción de una relación de ayuda. Increíble, relación de ayuda. El intercambio de información, percatando nuestras respuestas a las emociones, gestionar la incertidumbre, la toma de decisiones compartida, potenciar el autocuidado del paciente. Fijaos, nuevas tareas añadidas para entender la relación médico-paciente. Y por si alguien no lo sabía, es que los pacientes tienen una ley de autonomía del paciente.
tiene ese derecho. Muchas veces cuando los clínicos decimos, es que exigen, pues es que tienen el derecho, tienen la ley de su parte. Ha tenido que plasmarse en ley esa autonomía de los pacientes que tanto hemos defendido los bibliotecistas. La autonomía del paciente, la capacidad para decidir, para elegir, etcétera, etcétera. Pues los pacientes poco a poco lo han aprendido y entonces deciden, exigen, eligen. Claro, todo esto a los médicos muchas veces nos llegaría. ¿Cómo que eliges? ¿Cómo que decides? ¿Cómo que yo soy el médico, yo soy el clínico? Mal va a ir la comunicación. Una comunicación que se va a hacer turbulenta y nunca fluida. Y además, desde este seminario artículo del sociólogo, en el año 72, las necesidades en salud también van a estar sentidas y expresadas por los pacientes, no solo definidas normativamente por el médico. Yo que estoy en primaria, muchas veces los pacientes han pasado por todos los especialistas. Por supuesto los psiquiatras, los psicólogos, los fisioterapeutas, los reumatólogos, internistas, que sepáis que os mandamos todos aquellos que ya no sabemos qué hacer con ellos a interna o a psiquiatría. Pero es que los pacientes saben que la enfermedad es sentida, que el malestar, que el achaque, y nosotros nos vamos al análisis y decimos, está usted sanísimo, y rompe a llorar, y no duerme, y pierde peso. Entonces decimos, son somatizaciones, al psiquiatra, a ver si hace algo, y pues algo hace, nos lo devuelve, porque ni es esquizofrénico, ni es bipolar, ni es... Y entonces tenemos al paciente otra vez en la consulta y decimos, ¿y ahora qué hacemos con usted? ¿En qué le puedo ayudar? Y yo como médico, que además en su momento soy muy biologicista, digo, yo le estoy diciendo al paciente que en qué le puedo ayudar. A pagar la hipoteca, que no le deja dormir. Pero el paciente viene y vuelve y pide especialista y pide pruebas. Y hacemos una medicina desbocada. Bueno, pues que sepáis que las necesidades son también sentidas. Pero es que además, pues si fuese poco, tienen el refuerzo internacional. La Organización Mundial de la Salud dijo que la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Hay alguien en la sala, aunque hay gente muy joven, que esté en perfecto estado físico, mental y social? ¿Por qué? Os pregunto, ¿cómo es posible que todos los consultorios, todas las consultas de la Comunidad de Madrid, no sé de fuera, creo que también, yo he vivido en Barcelona, en Canarias, en Extremadura, creo que están igual? ¿Cómo es posible que en la época en la que mejor diagnosticamos, mejores tratamientos tenemos, más eficaces son las cirugías, menos complicaciones hay? ¿Cómo es posible que esté todo atestado? Si ustedes vienen a mi consulta a pedirme cita, yo les enchufo, les paso rápido. Pero estamos en 2 semanas. Si yo mando al hospital de referencia a medicina interna, me dan, salvo urgencias, que llaman por urgencias, 4 meses, 6 meses, y estamos bien. Si mando a dermatología, a 2 años. La unidad del dolor, igual. Etcétera. La privada, llena. Agendas cerradas a más de 3 meses, para que no parezca que tiene una lista de espera de 6 meses. ¿Qué está pasando? Todo el mundo está enfermo. Os hago una pregunta. Y es que el gran cambio, que es importantísimo que entendamos, es que hoy en día la enfermedad ya no se ve dentro de un concepto o de un marco natural. Como decía Platón en la República, producir salud es disponer los elementos que hay en el cuerpo de modo que dominen y sean dominados entre sí conforme a la naturaleza. Y producir la enfermedad es hacer que se mande u obedezcan unos a otros contra la naturaleza. Hoy el orden natural ha sido superado. Hoy la gente, mi abuela, mi bisabuela, enfermaba de una manera totalmente diferente ahora. Yo que estoy en primaria, veo que cuando yo era joven, si estornudabas te decían salud. Y ahora te dicen, vete al médico que te ponga un antihistamínico. A ver, ¿qué está pasando? Es que es tremendo. Los cólicos del lactante, al que se le cae el pelo, al que se... ¿Qué es lo que ha cambiado? El cambio es muy significativo e importante. Y si no se entiende esto, no se va a entender nada de la relación médica que tenemos hoy. La salud y la enfermedad pasan por ser vistas desde el punto de vista natural a un punto de vista cultural.
La enfermedad y la salud no tienen ya como marco de referencia la naturaleza, sino los valores humanos y su mundo cultural. Dicho de otra manera, la salud es un valor, y como valor que es, no se puede objetivizar o medir, solamente cuantificar, etcétera, etcétera. Es un valor humano. Yo espero que la inteligencia artificial de verdad que mejore mucho, y por lo menos que me quite 15 pacientes al día de la lista, que son 40, 45, 50. Fijaos, Ortega, aunque esta cosa es un foro de ética, en la introducción a una estimativa ayer, por el año 14 del pasado siglo, decía: valores vitales, sano y enfermo. Os pongo de poco todo lo que cae hoy bajo el paraguas sanitario: placer, dolor, alegría, pena, capacidad, incapacidad, bello, feo. Los valores estéticos están todos los días en la consulta. Claro, yo para ser Brad Pitt, bueno, el principio de justicia lo hago yo. Miles y miles y miles de euros si necesito. Pues la gente viene por todo. Porque no le gusta su nariz, porque no le gusta que le quememos de arriba abajo todas las verrugas que tiene, todas las verrugas, todo. Bueno, es el cambio que hay. Pero este cambio ya se vislumbró en filosofía hace mucho tiempo. Aquí que veo que hay filósofos, y Manuel Kant en las primeras páginas de la Fundación de la Metafísica ya lo dice, que hay unas leyes que obedecen a la naturaleza, que es la física, y hay otras que obedecen a la libertad, que es la ética. Es que los pacientes, desde que dan el libre albedrío a la predestinación, eligen. Y la base de su dignidad está en la capacidad para decidir por sí mismos, para elegir por sí mismos. Y también en medicina, en salud, en enfermedad. Elegimos la muerte. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hace unos años vino un catedrático de Harvard a dar una charla en la Autónoma y la gente se revolucionó, porque el título que puso fue "La muerte elegida". Y la gente, evidentemente, que no era de bioética, los microbiólogos, los anatomopatólogos: ¿cómo que la muerte elegida? ¿De qué va a hablar este hombre? ¿Elegimos la muerte o no? Por favor, mantengan en sedación unas horas más, que viene mi hija que está estudiando en Madrid. Por favor, este fin de semana, pues mire, si ya no tienen salida, vamos a hacer una sedación paliativa, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy el orden natural, el marco de la naturaleza, está siendo claramente superado por un orden nuevo, el orden científico, el tecnológico y sobre todo el de la libertad de elección. Del orden de lo necesario por naturaleza al orden de la libre elección. Y dice Victoria Camps en un libro muy recomendable: los fines de la medicina ya no se resumen en los dos objetivos de curar la enfermedad y aplazar la muerte. Son más complejos, incluyen entre otras cosas la obligación de cuidar a los más dependientes y necesitados. El bienestar que quiere el paciente no es estrictamente físico, no solo quiere sobrevivir a la enfermedad, sino seguir viviendo con cierta calidad. Y aparece la palabra mágica: calidad de vida. La del bienestar ya la habíamos visto, la OMS ya habla del bienestar, y ahora aparece la palabra calidad. La gente ya no quiere vivir solamente, quiere vivir con calidad. Esto es una realidad. Hace muchos años, unos bioeticistas en Estados Unidos, en los años 80, Johnson, Siegler y Wieslander, bien pronunciado para los que pronuncian en inglés, hicieron una encuesta a la población. Y por encima de la indicación médica estaban las preferencias del paciente a la hora de tomar una decisión con respecto a su salud. Las preferencias del paciente obedecen al respeto al principio de autonomía y están por encima de la indicación médica. Y esto los médicos muchas veces no nos entendemos. Y nos cerramos en que está indicado, está indicado, está indicado. Sí, pero está rechazándolo. Y está capacitado, como decíamos antes. Seguimos. Definición de la División de Salud Mental de la OMS sobre calidad de vida. La percepción del individuo. Nadie le va a decir si tiene calidad de vida o no. La percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares, preocupaciones. Eso es lo que nos piden los pacientes, calidad de vida. ¿Y por qué vienen al sistema sanitario? Porque evidentemente hay otra definición de enfermedad que dice que todo aquello que se resuelve con tratamientos pues sería una enfermedad. Y la verdad es que necesitamos tratamientos y mejoran.
mejoran su calidad de vida. Y ya no solamente en los aspectos terapéuticos, curativos, sino también mejorativos. Y ojo, que aquí hay mucha moralina detrás. Porque cuando vienen los estudiantes a pedir vitaminas, se las damos. Y si nos vienen a pedir Viagra, ¿se las damos o no se las damos? Ahí ya hay dudas. Ahí ya empezamos a... No sé por qué, pero bueno, hay dudas. En resumen, sobre el nuevo paradigma que quiero ofreceros. Nuevo concepto de salud y enfermedad. La salud entendida como bienestar, como calidad de vida, y dentro de estos nuevos conceptos la enfermedad definida por el profesional médico, pero también sentida por el paciente, que es expresada y quiere ser reconocida y aceptada en este nuevo marco conceptual. Luego, si es esto lo que los pacientes nos piden, tenemos que tener también herramientas nuevas. Y tenemos que tener entrevistas clínicas diferentes a la clásica hipocrática de ¿y a usted dónde le duele? ¿Y cómo le duele? ¿Y hacia dónde se irradia? ¿Y con qué se alivia? Eso también lo tenemos que conocer, pero va a ser insuficiente para lo que nos demandan o nos piden los pacientes. Vamos a tener que centrarnos en la persona paciente y vamos a tener que tener una entrevista o una relación basada en la propia relación interpersonal, generadora de lo único que nos va a permitir que el paciente nos siga viniendo, que es la confianza. Si no nos ganamos a nuestro paciente, tenemos pacientes todos los días en la puerta. Si no generamos una confianza que tenga criterio de verdad, tenemos a nuestro paciente, porque el paciente va a seguir viniendo. Otra cosa es que yo he sido director muchos años, tanto en Barcelona como aquí en Madrid, de centros de salud, y hay auténticos especialistas entre los médicos de familia de quitarse pacientes. Auténticos especialistas. O de derivarlo todo. De no asumir al paciente, tal como es el paciente. Pero bueno, las preguntas clásicas, ya digo que han quedado superadas, hay que hacerlas. Hay muchísima biología en nuestra profesión, muchísima, pero no solo hay biología, eso es lo que tenemos que tener muy claro, y tenemos que hacer otro tipo de preguntas. Y yo cuando empecé en comunicación clínica, hace ya muchos años, precisamente en Barcelona, hace ya muchos años, yo mismo me sorprendía de decir, ¿qué piensa que puede tener usted? Pues el médico soy yo. ¿Qué preocupaciones tiene? ¿A mí qué más le da? ¿En qué le podemos ayudar? ¿Cómo podemos ser de utilidad? Y sin embargo me he dado cuenta que son preguntas mágicas para que el paciente se sienta persona, para que el paciente nos crea, para que la relación sea verdaderamente humana, que es lo que se está echando en falta a propósito ahora de la inteligencia artificial y de tantísimas otras cosas. Por cierto, un paréntesis. Cuando dicen que quieren recibir los datos solos, aparte de lo que ha dicho Alegría, que hay mucha lista de espera para las siguientes revisiones, deciros que muchísimos vienen a atención primaria, unos con mucho miedo y hipocondría para no leerlos solos y otros para la primera interpretación inmediata de lo que acaban de leer. Bien, pero es que hay mucha diferencia. Entre hospital, primaria, hospital, muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo. O sea, muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo y por eso creo que es necesario también este tipo de foros un poco integradores. Nos interesa muchísimo el impacto biográfico en el paciente. Por ahí pudo tener muchísimos fallos, muchos. Ahora, lo que no falló es en la biografía que repercute a lo largo de toda la vida en ese paciente. Nos interesa mucho ese paciente malhumorado, agresivo, con inquietud. Ese es el paciente difícil en atención primaria. El paciente difícil no es el que tiene un infarto, ese sabemos lo que quiere y hay un protocolo. El paciente difícil es el que viene siempre con inquietud, desasosiego, mal humor, agresividad verbal, agresividad conductual, metiéndose con... ¿Qué tiene ese paciente? Cuando tenemos la impresión de que el paciente quiere de nosotros algo que no acaba de manifestar, cuando sospechamos problemas en el entorno familiar, por supuesto, en la esfera sexual, muchísimo, sobre todo en la adolescencia, problemas que tenemos de este tipo. El usuario con este tipo de relación centrada en el paciente pues expresa mucho mejor sus creencias, expectativas, su situación vital, sus preocupaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo lo que ya os he dicho, lo más importante de la relación centrada en la persona paciente es generar la confianza que no vamos a generar solamente mediante signos, síntomas, guión de enfermedad. Hay que ampliar un poco el foco si queremos realmente tener una relación clínica actual, que es la que nos demanda el paciente. Voy a pasar un poquito rápido porque quiero también hablar de la anamnesis psicosocial, muy importante. A nadie se le escapa y vosotros sois internistas, a lo mejor en nuestro foro de la profesión médica no están tan atentos a este tema, anestesia,
No creo que ya ponen la mascarita, se duerme, se despierta, da un viaje buenísimo y ya está. Pero vosotros sí, en medicina interna sí. Háblenme de usted, en lo personal, me interesa, qué le preocupa, y preguntar siempre, preguntando por ejemplo sobre el sueño. Dice un refrán castellano que hay problemas que no me dejan dormir. Bueno, pues esos problemas van a repercutir en ese paciente, en esa persona. Y lo más importante es generar una relación con un clima emocional positivo. Esto es lo más importante, el clima emocional que despertemos en nuestros pacientes. La relación propiamente interpersonal que seamos capaces de compartir con ellos. Y todo esto, aunque parezca mentira, ya lo dijo este señor, y lo llamó amistad terapéutica. ¿De acuerdo? Y 5 minutos que me quedan, con un poquito de prueba, 6, 7, y acabo. La comunicación no verbal. ¿Qué perdemos cuando apareció esta cosita que está ahí, el COVID-19? De repente pasamos de una manera casi como si fuese un experimento macabro a no tener la presencialidad de los pacientes. Se había adelantado toda la inteligencia artificial, se había adelantado toda la telemedicina, se había adelantado todo. De la noche a la mañana nos vimos llamando a cientos de pacientes durante semanas, meses. ¿Qué perdimos sin la presencialidad? También, ¿qué ganamos? ¿Pero qué perdimos? La comunicación no verbal, lo primero. Hay expertos que estiman que un 70% de la comunicación es no verbal y como muchas veces se dice, uno no sabe lo que tiene hasta que se pierde. La comunicación no verbal es aquellas situaciones comunicacionales que trascienden a la palabra hablada o escrita. Está constituida por la apariencia física, expresiones faciales, miradas, gestos, posición corporal, el tacto, el paralenguaje, la proxémica. Nos dice Flora Davis en su clásico libro Comunicación no verbal: podemos leer en el rostro de otra persona sin mirarla a los ojos, pero cuando los ojos se encuentran no solamente sabremos cómo se siente el otro, sino que él sabe que nosotros conocemos su estado de ánimo. Algo muy parecido a la empatía. Y este señor Sartre, el filósofo existencialista del siglo pasado francés, sugirió una vez que el contacto visual es lo que nos hace real y directamente conscientes de la presencia del otro como ser humano con conciencia e intenciones propias. Quizás nos quería decir Sartre que en la mirada se encuentra o se encontraba el fundamento de la ética. Cuando los ojos se encuentran, se nota una clase especial de entendimiento de ser humano a ser humano. No tengo tiempo, pero Levinas lo veía en el rostro, etcétera, etcétera. Importantísima la mirada, porque además hacen de efecto regulador de la conversación. Los movimientos de la mirada también regulan la conversación. Durante el cotidiano intercambio de palabras, mientras la gente presta atención a lo que se dice, los movimientos de los ojos proporcionan un sistema de señales de tráfico que indica al interlocutor su turno para hablar. La Escuela de Palo Alto nos dijo que no existe la no comunicación. Toda conducta es comunicación. Tenemos que estar atentos a cualquier postura del paciente, cualquier posición, cualquier gesto, como nos indica la kinesis o cinesis, como lo queramos decir. Las manos son ilustradores. Yo no he parado de hacer adaptadores todo el rato con el signo este que tengo en la mano, etcétera, etcétera. Y con la pérdida de contacto visual perdemos un momento muy importante para conocer al paciente y saber cómo va encajando la información verbal. Perdemos la forma en que el paciente reacciona ante sus propios sentimientos y emociones tras conocer un diagnóstico o una terapia. Y quiero, en esta parte de qué perdíamos, decir que el modelo emotivo-racional de Francesc Borrell, en su entrevista clínica clásica, nos decía que precisamente una acogida cordial y empática con el paciente, entendiendo por empatía esa disposición a entender la emocionalidad del paciente. Porque estamos hablando de medicina. No he tocado para nada el tema cognitivo, ni de racionalidad, ni de razones clínicas, de emocionalidad, para generar un clima de confianza, un buen clima emocional que permita una relación clínica mejor. Y decía, teniendo por empatía esa disposición a entender la emocionalidad del paciente y en un segundo momento que el paciente sepa que hemos entendido su emocionalidad desde el inicio de la entrevista. Punto fundamental para entrevistas eficientes y generar una buena relación clínica entre médico y paciente. Lo más eficiente que existe en medicina, y hay que decirlo a los gestores, es una buena entrevista clínica. A partir de ahí sabremos qué pedir, sabremos qué valorar, sabremos qué evaluar, pero sin esa entrevista clínica bien hecha vamos a perder prácticamente muchos puntos a favor de nuestro buen diagnóstico, de nuestra buena hipótesis diagnóstica, etcétera, etcétera. ¿Y qué mejoramos? En 2 palabras, porque ya tengo que estar fuera de tiempo. Mejoramos la escucha. Aprendimos a estar atentos a través del teléfono.
Una escucha activa, semiológica. El paralenguaje nos dio mucha información sobre los pacientes y una parte muy importante del lenguaje en la entrevista es la parte semiológica. La voz escandida, como enfermedad de Parkinson, voz bitonal, hipotiroidismo, etcétera, etcétera. En aquellos momentos solo teníamos la voz a través del hilo telefónico. Pues este paralenguaje del habla, en ausencia del gestual, se convertía en los únicos estímulos que recibíamos del paciente, unos estímulos absolutamente necesarios para establecer un círculo entre emisor y receptor de la oración y poder seguir construyendo un diálogo o una comunicación efectiva que alcance a conocer no solo la estructura superficial del lenguaje, sino la estructura profunda, o dicho de otro modo, la intencionalidad que toda comunicación conlleva. Intencionalidad. No os olvidéis, no olvidemos nunca que toda comunicación es intencional. Conclusiones. La relación clínica basada en nuevos conceptos, salud y enfermedad. La salud y enfermedad comprendida no solo como hechos biológicos, sino como valores personales y culturales. El paciente opina sobre su necesidad de salud y tiene derecho a ello. Sus necesidades en salud van a estar relacionadas básicamente con el bienestar y la calidad de vida. Y nuevas herramientas, entrevista centrada en el paciente persona, entrevista centrada en la propia relación interpersonal, amistad terapéutica. La presencialidad sigue teniendo toda su vigencia desde mi punto de vista y cualquier nueva tecnología sea bienvenida, pero debe ayudar a la relación clínica, la relación médico-paciente. Muchas gracias.